¿El viernes sería el examen? Vamos entonces. Le dicen que hizo la cerveza que le llegaron ese día. Se las tomó mi marido. De alguna otra consulta. Yo solo tomé. Oiga, deliciosa la Budweiser. Muy linda. Suave. Así. Muy bien, entonces continuamos. ¿Quería que se la venda? No, que nos invite. No, eso no. Cafecito, soda, refresco, sí. Ya, entonces empezamos. Tenemos la unidad número 8 que viene a ser la preposición. ¿Ustedes qué creen que es una preposición? Ya hemos tenido los sintagmas preposicionales, hemos tenido los regímenes preposicionales. Entonces, ¿qué son las preposiciones? Son palabras heterogéneas porque presentan formas distintas unas de otras. Además, son palabras que sacan o están mezcladas con otro tipo de categorías gramaticales, ¿no? Por su estructura morfológica son consideradas palabras invariables, que sirven de nexo entre diferentes partes de una oración e introducen complementos, ¿no? Las preposiciones en español son a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras, versus y vía. Durante y mediante son palabras nuevas que han sido introducidas a las preposiciones. ¿Para qué sirven las preposiciones? Nos enlazan oraciones, nos dan relaciones con las otras preposiciones o nos indican de qué material está hecho algo, hacia dónde nos dirigimos, para dónde vamos, cuándo vinimos, cuándo no, con quién estamos. Todo eso nos ayuda a las preposiciones. Por ejemplo, digo, mi anillo de plata se perdió. Mi anillo de plata se perdió en el parque. Entonces ahí yo tengo dos preposiciones. Una también que me ayuda a ver cuál es mi complemento circunstancial. Mi complemento circunstancial vendría a ser de lugar, donde se me perdió en el parque. ¿De qué es mi anillo? De plata. Entonces tenemos, miren, hay dos preposiciones que cumplen funciones totalmente distintas, pero lo que nos hace es aportar información a una oración principal. Las preposiciones nos indican la función que se cumple en la oración. Sergio ha trabajado hoy de 8 a 16 horas. Después del trabajo se ha ido a casa. Delante de la puerta se ha dado cuenta de que había olvidado las llaves en el trabajo. Para poder entrar dentro de la casa, ha tenido que buscar la copia de las llaves que está escondida debajo de la maceta, encima de la puerta, detrás de la casa. Menos mal que la llave estaba allí. Así Sergio ha podido entrar a su casa. Entonces, si se dan cuenta, acá también nosotros tenemos adverbios que están funcionando como preposiciones porque están al lado de las preposiciones. Entonces, como tenemos locuciones adverbiales, también tenemos locuciones prepositivas o preposicionales, ¿sí? Y las otras preposiciones que tenemos de, en, de, a, que nos indican lugar, nos indican distancia, nos indican de qué está hecha la cosa, la materia del fundamento de algo. Entonces, por sus funciones, desde el punto de vista sintáctico, es una palabra de relación. No necesariamente va en medio de la oración, el único requisito es que preceda a un sustantivo, o sea, que lo acompañe, que nos indique algo de él. Mi anillo de diamantes, mi mesa de madera, mi libro de lenguaje, de matemática. Entonces va a tener al ladito, ¿no? Tenemos uso de las preposiciones dentro del sintagma nominal. Un árbol sin agua se muere. Eso quiere decir sintagma preposicional, ¿no? En el sintagma verbal tenemos como parte el complemento directo, complemento indirecto y
el complemento circunstancial. Mi anillo de plata se perdió en el parque. Ese es mi complemento circunstancial. Ya saben, no nos indican ni nos dicen que le digamos si es complemento circunstancial de lugar, de tiempo, de modo, nada. Simplemente complemento circunstancial y punto. Ya. Complemento directo. Lo escuchaba a Pedro muy atentamente. Complemento indirecto. Le mandé un regalo para él. Lo mandé sería el regalo. Le mandé a él sería el indirecto, ¿no? Complemento circunstancial. Unas mujeres fumaron por nuestro lado. Entonces, desde el punto de vista semántico, solo aportan relación, no un significado léxico. Lo que quiere decir es que va a hacer que mi párrafo, al igual que las conjunciones, porque cumplen la misma función, preposición y conjunciones, nos alargan, nos indica qué más queremos aportar a la oración. Entonces, ¿para qué sirve? Para relacionar elementos. Tenemos preposiciones de lugar. Tengo los lentes encima de la mesa. ¿Dónde están? De tiempo. Llegamos después de la fiesta. De modo. Actúa con prudencia. He actuado según las normas. Finalidad. Estudió justo para el examen. Causa. Ha cedido ante la presión de los estudiantes. Y lo que vendrían a ser las locuciones prepositivas. ¿Qué son las locuciones prepositivas? Grupo de dos o más palabras que funcionan por su morfología, por su sintaxis y por su semántica como una única preposición. Miren, aquí ¿qué es lo que tenemos? ¿Se acuerdan el ejercicio que hicimos ayer del adverbio? Que era firme y ¿cómo? Era firme y contundente, ¿no? Firme y contundentemente. Entonces dijimos que si había una sucesión de palabras, la última era que iba a tener la recarga gramaticalmente, morfológica, sintáctica y semánticamente. Así funciona. Y solamente semánticamente, que es la última, es la que lleva la carga. Como única preposición. Son unidades léxicas que sirven para unir, conectar o relacionar palabras. ¿Cuáles son estas preposiciones? O sea, ¿cómo podemos nosotros saber cuáles van a ser? Tenemos preposición más sustantivo más preposición. Nadie estuvo de acuerdo con tu propuesta. Adverbio más preposición. La ropa está dentro de tu armario, encima de, detrás de. Entonces tenemos un montón de adverbios con preposiciones que hacen las locuciones prepositivas. Algunas de ellas, no todas. Aquí tenemos otro tipo de definición que igual hace relación a lo mismo. Las locuciones prepositivas es una expresión formada por varias palabras que tiene una forma fija y se utiliza como una pieza única. Toman la clasificación de preposición, ¿no? Actualmente, bueno, no actualmente, siempre se ha usado mucho las preposiciones, no se sabe cuál es su uso adecuado, cómo tengo que usarlo, ¿no? Y constituyen a menudo, en muchos casos, frases hechas. Algunas de las más usadas son antes de, delante de, que yo puedo usar ante y no hay problema, conforme a, rumbo a, en compañía de, no en compañía con, sino en compañía de alguien, no en compañía con alguien. Después de, encima de, que puede ser sobre, de cara a, por parte de, a expensas de, al pie de, a causa de. ¿Ya? No es con causa de algo, es a causa de algo. Por ejemplo, tengo junto con. ¿Qué es lo que me indica junto con? En compañía, en colaboración. Realicé el trabajo junto con mi grupo.
junto a, cerca, junto a, ¿qué es lo que me indica? Cerca de algo. Los libros están cerca de la mesa. Con base en, dio sus justificaciones con base en los escritos antiguos. ¿Qué es lo que quiere decir con base en? Esto quiere decir tomado como fundamento. Dio sus justificaciones con base en los escritos antiguos. Ese es el fundamento que tiene. La quinta brigada está con base en Charagua, ¿ya? O tiene base en Charagua, la puedo sustituir. A base de... no, aquí me estoy equivocando. Este de aquí es... ¿Vieron? Hasta yo me equivoco. Con base en quiere decir lugar. Dio sus justificaciones con base en los escritos antiguos. O sea, hice 2 oraciones y me estaba chupando totalmente. La quinta brigada está con base en Charagua, que quiere decir lugar. Y a base de, tomado como fundamento, medicina a base de hierbas. Dio sus justificaciones a base de los escritos. Otra que podemos utilizar... ¿Cuál preposición creen ustedes que va a ser si yo hablo de dirección? ¿Qué preposición puedo usar para hablar de dirección? ¿Sí? ¿Están o no están? Hacia. Claro. Vamos hacia el cine, puedo decir, ¿no? Y si yo hablo de... Si yo hablo de un lugar... Para, ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Cuál era? ¿para qué? No, pensé que había dicho para. Dirección es porque vamos hacia allá, ¿no? Pero Sí. puedo utilizar para dónde, por dónde, hacia dónde. Entonces, como decía, las preposiciones, aparte de indicarnos la relación, también nos indican a quién acompaña, con quién se acompaña, hacia dónde se va, según quién lo dijo, mientras estábamos haciendo algo que se hizo mediante algo, durante ese tiempo. Por eso, continuamos, ya estas son las oraciones, continuamos. Por eso tenemos la contracción, aparte de las estas, ¿no? ¿Qué es la contracción? La contracción viene a ser la unión, ¿ya? Se contraen 2 palabras y forman una. Entonces tenemos una preposición más un artículo. Las preposiciones a y de pueden contraerse con el artículo determinado masculino singular, el, y formar una única palabra, que vendría a ser al y del. Preposición más artículo a más el, igual a al. Me voy al cine. De más el, igual del. El perro del vecino. Pertenencia también me indica, ¿no? El perro de alguien. Entonces, continuamos. ¿Le entienden a esta forma contractada? ¿Sí o no?
Sí. Están mirando feo por acá. Ya. Ay, Lisa. Déjenlo comer, le dicen, hombre. ¿Verdad? Pobrecito. Lo apaga su audio y que Claro, pues imagínense que se vaya a reír. Le dicen avergonzada. Sí, sí. algo anda Ay, mal. ahorita le he dado uno por atrevida. Lo que pasa es que quiere comer chitos ahorita. Y le digo que no porque ya vamos a almorzar, le digo, o sea, falta obviamente casi una hora, ¿no? Pero igual, no, pues no, tiene que almorzar. Y le digo por la tarde y me dice, no, porque en la tarde me vas a decir que ya es hora del té y aquí que más acá. Así que se fue renegando, brava. Continuamos. Sí, pues si me tenía por nada más, igual hace rato me equivoqué porque me tenía vueltas y a vueltas y no me dejaba concentrarme. Ya, entonces las preposiciones que ya sabemos que son clases de palabras cerradas. A lo menos cuando son locuciones no permiten, o sea, si hay un rompimiento o una palabra que entra en medio de las locuciones, ya no son locuciones, porque ya no van a cumplir la misma función. Por eso se llama que son palabras cerradas. Sin embargo, el inventario de ellas es siempre amplio y tiene diversas de otras categorías gramaticales, ¿no? Entonces la preposición tenemos cabe, que quiere decir junto a, y so, que quiere decir bajo, so techo. Se sienten ya son muy desusadas, ¿no? O sea, ya no se usa como antes. Y solo aparecen esporádicamente textos literarios antiguos o alguien que quiera darse la parte. O también tenemos otra so pena de, so pretexto de, que esas son usadas en el ámbito jurídico sobre todo, ¿no? Y socapa de, duermen en ellas, socapa de su cercano parentesco. ¿Qué quiere decir bajo el pretexto o con el pretexto de tener un parentesco? Pero eso ya, a no ser que tengan algún amigo, algún compañero de estos que les encanta buscar palabras y agarre y utiliza este tipo de términos ya en desuso. ¿Por qué? Porque si está en desuso es porque la gente no acostumbra. ¿Qué es lo que pasa para que una palabra entre o para que una palabra sea admitida dentro de la Real Academia Española? Tiene varios procesos, ¿no? El primer proceso es dónde se originó. El segundo proceso es la continuidad que tenga la palabra. El tercer proceso, aparte de la continuidad, es ver si tiene alguna palabra que la sustituya o la reemplaza en español, así que no va a ser necesario su uso. Pero si no la tiene, entonces es necesario. Por ejemplo, en el 2019, coviento, que viene a ser un adjetivo, no había uno en el diccionario por su uso, por las mismas, por lo mismo que se vio dentro de la pandemia mundial. Entonces eso ha generado nuevas palabras. Lo mismo que las preposiciones, el desuso de ellas hace que otras palabras hayan llegado a ese lugar. Si bien existía esa palabra, por ejemplo, cabe junto a o so bajo, existían las palabras, pero ya la gente las empezó a reemplazar por unas con las que se sentían cómodos. Por ejemplo, mediante tampoco antes era una preposición y ahora ya ha pasado a ser una preposición. ¿Por qué? Porque poco a poco ha ido cumpliendo esa función de preposición. ¿Ya? Entonces, tenemos la preposición, como les decía, durante y mediante eran los participios del presente de durar y mediar y concordaban en número con el elemento en el que predicaban. Aunque quedan algunos restos de estos usos, por Dios mediante, estas dos palabras ya perdieron el significado ese que tenían
Y ahora tienen su concordancia ya o en español actual, concordancia, movilidad y su acento, y se han integrado en la clase de preposiciones. Por eso tenemos los usos de estas preposiciones. Te espero en la salida no es lo mismo que te espero a la salida, ¿ya? Los dos tienen diferentes significados, la connotación es totalmente diferente. Si yo digo te espero en la salida, ¿a qué hago referencia? Que lo espera en la puerta de salida. Al lugar. El lugar, ¿no? Y si yo digo te espero a la salida, Al tiempo. al tiempo, ¿no? Porque es el tiempo, o sea, yo sé que sale a la 1, ya a la salida te espero, salgo de clase y nos vemos, punto. Nos fuimos en tren. También, ¿no? Me está indicando en qué movilidad, en qué nos estamos yendo en tren. ¿En qué nos vamos? En tren. Salimos por la ventana. O estuvimos por el parque. ¿Sí? ¿Qué es lo que me indica esto? Salimos por la ventana. Por el lugar. Por el lugar por donde uno puede, ¿no? Circular. Salimos para la casa. Dirección. También, ¿no? Me indica también dirección. Según el semanario o según el periódico, según las noticias. Me está indicando quién lo dice, a quién se El refiere. periódico. Sí, eso. ¿Quién lo dice? El periódico. Entonces, según él, no es algo que yo esté confirmando, es algo que me lo dice otra persona. Entonces, yo solamente hablo como referencia, como un intermediario. ¿Ya? Fue detenido por robar en una venta. Miren, salimos por la ventana, la misma preposición que fue detenido por robar. ¿A qué hace referencia por robar? Motivo. El motivo, ¿cierto? Por algo. Bueno, ya, se nos va a acabar la sesión, entonces, ya la acabo y nos conectamos en 5 minutos, ¿puede ser? 10. 10 licencias, va a acabar el tema.